Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica, un programa de análisis y coyuntura sobre los sucesos políticos, económicos y sociales que acontecen en la península ibérica y 19 países de América Latina y el Caribe. Esta semana ponemos nuestra mirada en dos eventos que sacuden a la región. El referéndum independentista en Cataluña, que generó un choque de trenes entre Madrid y el grito nacionalista y separatista catalán, que se enfrentó con el constitucionalismo español. En medio de una jornada tensa y violenta, abordamos los resultados de la consulta pública y los escenarios que se abren para el diálogo y la anhelada mediación. En la segunda parte del programa clavamos nuestra mirada en la terminación de DACA o el programa de acción diferida para proteger a los Dreamers o soñadores de la detención y deportación en Estados Unidos. Una iniciativa creada por Barack Obama en el año 2012, cuyos beneficios se extendieron a jóvenes indocumentados de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador y también Brasil. La propuesta ha sido desfundada por la furia populista, racista y xenófoba liderada por Donald Trump en Estados Unidos. En el programa de hoy nos preguntamos sobre la política migratoria, los vectores nacionalistas, racistas y supremacistas que han turbado y polarizado a la Unión Americana. Acompáñenos con un recorrido informativo de lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana, en nuestra sección Bajo el Radar, hacemos un balance sobre los resultados y las implicaciones de la celebración del referéndum independentista en Cataluña. Una jornada que se tornó violenta y que volvió a encender los ánimos en España. El domingo 1 de octubre se realizó el referéndum independentista de Cataluña, una consulta que el gobierno central calificó como ilegal. De hecho, miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron desplegados en el territorio autonómico para intentar detenerlo. Al final de la jornada, el gobierno catalán dio a conocer los resultados del referéndum. De acuerdo con sus cifras, el 90% de los votantes optó por la desconexión. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que Cataluña se ganó el derecho a ser independiente. Por eso hoy, con esta jornada de esperanza y también de sufrimiento, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Como consecuencia, el gobierno que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña, sede y expresión de soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley del referéndum. En contraste, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que solo se trató de un episodio más, de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación. Un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Las marchas en Cataluña se intensificaron el lunes. Ahora no eran solo en apoyo o rechazo al movimiento separatista, sino en contra del operativo de las autoridades centrales para impedir el referéndum. El rey Felipe VI habló del desafío catalán en un mensaje a la nación. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. Ese mismo día, el Parlamento catalán convocó a una sesión donde los partidos separatistas aseguraron se declararía la independencia de Cataluña. Solo un día después, el Tribunal Constitucional suspendió de manera cautelar dicha sesión. El presidente Rajoy pidió, de nueva cuenta, que cese el intento de declarar la desconexión unilateralmente. Todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ello, vuelvan a la legalidad. Eso pasa por suprimir el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia. La economía española ya resintió esta crisis política.
El IBEX cayó 2.85% la jornada del miércoles, su peor descenso desde la aprobación del Brexit. Además, el Banco Sabadell, el quinto más importante del país ibérico, decidió cambiar su domicilio social de Cataluña a Alicante. Mañana es un día clave para el futuro de España. Nos enlazamos hasta Madrid para platicar con Rafael Bañón. Él es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, bienvenido a 360 grados. Muchas gracias por tenerme, Rina. Te saludo con mucho cariño y por el placer de colaborar. Gracias, Rafael. El referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña careció de condiciones legales y contravino la Constitución que establece la unidad indisoluble de la nación española. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de sus resultados? Es decir, cuando las papeletas muestran que hay un 90% de apoyo a favor del independentismo, pero que ese 90% representa el 38% del censo. Platícanos. Primero le voy a pedir disculpas porque voy a hablar pues como bien golpeado. Es un no referéndum. Y al no haber referéndum, porque no ha habido garantías, no ha habido legitimidad en el conteo, no ha habido control. De hecho, los observadores internacionales pagados por el propio gobierno de Cataluña, el Govern, han dicho que no fue un referéndum, ya tienen la conclusión, ni el 30 y tantos por ciento es cierto de participación, ni el 90% es cierto. Son todo mentiras o posibles mentiras. Todo lo que se diga del referéndum como fuente de legitimidad del no referéndum es falso. Las condiciones en que se desarrolló, sin censo, sin mesas electorales, sin un control de lo que ocurría, con la gente votando 1, 2, 3, 10 veces, todo es una fantasía. Ahora, Rafael, lo que vimos el pasado 1 de octubre, digo, a la vista de los acontecimientos, se trató de una jornada violenta y en donde se utilizó la fuerza pública para defender las votaciones y la legalidad. Pero esto le resultó contraproducente al gobierno de Mariano Rajoy, es decir, ¿fortaleció más la consigna independentista la represión? Bueno, eso tampoco está aprobado. Vamos a ver, lo que hizo la policía fue intervenir proporcionalmente. Cuando se vulnera la legalidad, cuando se comete un delito, la policía tiene la obligación de restablecerla. La violencia, las imágenes que han circulado por los medios, gran parte de ellas ni siquiera son ciertas. Han tenido que desmentir y forman parte de una campaña de imagen que ha desatado el propio movimiento independentista. Rafael, nos estás describiendo un escenario de polarización, de crispación en España con el referéndum independentista en Cataluña, pero ¿qué salidas miras para la distensión, la mediación de la Unión Europea, abrir negociaciones con Madrid y Barcelona para buscar un nuevo entendimiento político, jurídico e institucional? Ayer intervino el jefe de Estado, el rey Felipe, y fue muy claro. Lo que dijo es: el Estado de Derecho tiene sus métodos, tiene sus mecanismos para restablecer el equilibrio, y lo que hay que hacer es utilizarlos. Eso es aplicar, aunque sea circunstancialmente, el artículo 155 de la Constitución española, sí, que suspende de sus derechos al gobierno de autonomía y convocan elecciones. En España es un Estado de Derecho estable, afortunadamente consolidado, donde las instituciones funcionan. Otra cosa es que el gobierno no haya actuado debidamente con la debida energía. Ahora, Rafael, diversos países de la Unión Europea se han expresado sobre los acontecimientos sucedidos en Cataluña, pero para el caso de los países de América Latina, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha sido el único que se ha mostrado a favor de este grito y de esta aspiración separatista y secesionista. Pero esto no es extraño, porque Nicolás Maduro está detrás de la financiación del movimiento Podemos, porque Nicolás Maduro tiene problemas gravísimos en su país y con España, y tiene interés, igual que Rusia,
que también está detrás de esta campaña de creación de una imagen negativa de España en el problema de Cataluña. Rafael, ya una última pregunta. Bueno, pues sí, muy interesante lo que nos estás platicando. Tenemos una huelga general en Cataluña, los ánimos que siguen todavía bastante inflamados. Ahora, la pregunta es, independientemente de lo que suceda, ¿sí se va a proclamar de manera unilateral la independencia de Cataluña? Sí, mi opinión personal es que Puigdemont y su vicepresidente de gobierno están por la declaración junto con la presidenta del Parlamento catalán. Pero bueno, lo van a hacer y lo iban a hacer de todas formas. Por eso he dicho que el no referéndum como elemento de legitimidad no sirve de nada, ni añade nada. Bueno, pues muy agradecida con Rafael Bañón por esta entrevista, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Pues desde México y desde el canal Iberoamericano, pues vamos a estar atentos a estas grietas que se están dando entre Madrid y Barcelona y bueno, con una mirada informada sobre lo que está pasando allá en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reina. Vamos un corte. Al regresar, toda la información sobre DACA, este plan de acción diferida de jóvenes indocumentados en Estados Unidos que tienen la oportunidad de trabajar y de estudiar y que fue rescindido por el presidente Donald Trump. Volvemos. ...360 analiza la agenda racista, xenófoba y antiinmigrante en Estados Unidos que le ha dado rentabilidad política y electoral a Donald Trump. Los mensajes de odio y la recreación de enemigos y culpables para cerrar las fronteras del país que se ha construido con base en un crisol de nacionalidades. Desde el inicio de su campaña presidencial, Donald Trump manifestó su intención de endurecer la política migratoria de Estados Unidos y detener la llegada masiva de extranjeros, ya sea para impedir la entrada de personas de mayoría musulmana o proponiendo la militarización de la frontera y la construcción de un muro con México. Deportaciones, redadas, castigos a ciudades santuario y la cancelación de órdenes ejecutivas decretadas por Barack Obama para favorecer a los jóvenes forman parte de este cóctel antiinmigrante para frenar la realidad demográfica que tanto incomoda a una parte de la población blanca en la Unión Americana. De esta manera, la agenda migratoria mundial sufre de un nuevo sacudimiento porque a los migrantes no se les considera agentes del desarrollo, sino una amenaza al hombre blanco anglosajón. Me da muchísimo gusto saludar en el estudio de 360 grados a Frida Espinosa Cárdenas. Ella es coordinadora del área de familias de migración del Instituto para las Mujeres de la Migración. Frida, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. También nos acompaña Andrés Ramírez. Él fue funcionario internacional del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Reina, por la invitación. Frida y Andrés, a ver, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puso por delante la agenda racista, antiinmigrante y de xenofobia en la agenda pública. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo? Fuerzas disgregadoras, fuerzas antagónicas entre muchas personas que están apoyando la pluralidad, la diversidad, el respeto al otro, la apertura de fronteras y también la multiculturalidad frente a aquellas personas que ponen por delante lo supremo, lo racial, pero también el cierre de fronteras. Andrés. Bueno, yo creo que hay que entender que hay toda una historia detrás. O sea, esto no es un elemento que nace con Trump, hay toda una historia, sí, una historia de mucho odio, hay una historia muy fuerte. Se puede decir que muchas de las secuelas de la Guerra Civil Norteamericana, de la Guerra de Secesión del siglo XIX, reaparecen con toda la crudeza. Con Charlottesville, con Charlottesville está muy claro. Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Pues
Pero bueno, les cedo la palabra. Sí, pero Frida, estamos viendo efectivamente la pureza, ¿no? El tema de la pureza en las campañas políticas, en la política del país más poderoso del mundo. Esta idea de Trump de hacer América blanca otra vez, es decir, una parte de la población blanca que no está cómoda con su condición demográfica. Sí, es una preocupación, ¿no? Yo creo que desde ahí parten y eso es como, yo creo que lo que no se dice, pero la justificación mayor en cuestiones de esta pureza o este cuestionamiento racial que existe y que como bien dice, sin embargo también creo que pues es algo que nos forza a ver un espejo, ¿no? O sea, cómo desde Latinoamérica estamos viendo esta extremacía, pero que también nos tiene que servir como un espejo para ver también dentro de nuestros países cómo estamos viendo esto, lo que es una raza pura, ¿no? Y quién es esa raza pura dentro de nuestros países latinoamericanos, como se está presentando también en Estados Unidos. Ahora, el tema de migrantes, la verdad es que no se está viendo a los migrantes como aliados del desarrollo económico y social. Es decir, se dejan de ver estas enormes contribuciones que hacen a la vida política, a la vida cultural y a diversas aristas. Por el contrario, se ven como una amenaza al hombre blanco anglosajón, o sea, el tema de los WASP en Estados Unidos, Andrés. Es un temor de que se les vaya relegando, porque además los migrantes, como bien lo estás enfocando tú, es una fuerza vibrante, transformadora, claro, constructiva. Agentes de cambio social. Porque son la gente que viene a trabajar, viene con la creatividad, viene con el dinamismo, con la pujanza, y siempre tiene muchísimo más creatividad que el que está plácidamente en su estructura de confort. Entonces, esta sí es una amenaza, sí lo es. Es una amenaza y la única manera de contrarrestar la amenaza es justamente permitirlo hacer, porque es a través de la mezcla, a través del mestizaje, a través de un desarrollo armónico, como esa amenaza deja de serla porque se convierte en algo de palanca motriz del desarrollo. Pero desafortunadamente lo ven como solo la amenaza, que me van a desplazar. Y además hay mucha ignorancia, sobre todo entre los grupos de odio. Exacto, o sea, el tema de la ignorancia, de las mismas mentiras, ¿no?, de Donald Trump. O sea, inserta el tema de la agenda racista, discriminatoria en la parte pública de Estados Unidos, pero con esto llegan las mentiras. Mentira uno, ¿no?, que dice Donald Trump que los migrantes mexicanos traen droga, crimen y son violadores, ¿no? Otra mentira, entre otras, se señala que hay una ola de migrantes indocumentados que está creciendo en Estados Unidos, que esto es todo lo contrario, porque los estudios afirman que esto ha venido decayendo desde el año 2008. Frida, ¿cómo estás viendo esto? Sí, mira, pues esta amenaza que dicen, ¿no?, o sea, que mencionan, la amenaza del cambio demográfico, ¿no?, que para claro, el 2042, pues ya las personas blancas ya no van a ser mayoría, o sea, y eso es, ¿no?, esa es la respuesta. Claro. En el tema de migración, pues sí, hay estas mentiras, pero eso también son una preocupación que tenemos ahorita, por ejemplo, en el tema de DACA. Esta como falacia de que al darle la oportunidad a estos 800,000 personas jóvenes, ¿no?, que a un camino a la ciudadanía o a la residencia permanente, esto va a incitar a que personas jóvenes migren en estos próximos años, ¿no? DACA es para las personas que estuvieron en el 2012 y que tienen que comprobar que estuvieron ese año, ¿no?, y con una cierta edad, y que no, o sea, sin embargo, sus argumentos también son vacíos, en el que se dice, bueno, no podemos darle un camino de ciudadanía a estos jóvenes porque luego otros jóvenes van a querer migrar desde otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, informarnos bien también de los criterios y de lo que implica estos cambios y estas, obviamente, propuestas legislativas para proteger a esta población. Sí, porque ahí tenemos todo el tema de que Barack Obama realmente se erigió en el jefe de las deportaciones en Estados Unidos, ¿no?, con números muy superiores, ¿no?, claro, que fueron récords. Y por otro lado, apoya a los soñadores, a los dreamers, es decir, estos jóvenes indocumentados que les permiten trabajar y estudiar en Estados Unidos teniendo esta condición. Un legado
que Donald Trump desfunda, Andrés, nuevamente, ¿no? Con una decisión de rescindir DACA. Sí, y yo creo que, regresando un poquito a tu comentario anterior de las mentiras, porque todo esto está asociado, Trump desarrolló durante su campaña esas mentiras. Es cierto que Obama desarrolló una política de deportaciones muy fuertes. Este tema de DACA también hay que verlo en su justa dimensión. Sí. Tampoco es una ley, no tiene la fuerza de una ley. O sea, Obama no pudo llegar a establecer una ley, ni tampoco sí, porque fue temporal, ¿no? Fue una cosa temporal. Sí, o sea, fue una acción diferida. Es una orden ejecutiva. Es una orden ejecutiva que además es discrecional, ¿verdad? Y que tiene además, siempre es el riesgo de que llega otro y te la quita. Claro. Pero bueno, eso es a lo que él pudo llegar. Siempre con un buen ánimo y una buena voluntad, pues el que llega, si ve la perspectiva útil para el país, porque es muy útil para el país, pues la va a desarrollar y puede aterrizar a convertirse eventualmente en una ley. Este señor lo que hace es dar marcha atrás completamente y en vez de dar un paso hacia adelante. Es una pose la que él maneja en el sentido de que se lo deja a los congresistas para que esto tenga la fuerza de una ley, a sabiendas de que los congresistas pues no han dado la mínima señal al respecto de que se va a poder convertir en una ley. Hoy estoy entendiendo, los demócratas o los sectores de los demócratas están planteando la necesidad de que se amplíe el plazo, pero no sabemos a qué edad. Pero ahí lo que es muy amenazante es que el tema de DACA se puede convertir en una canica de intercambio en la negociación con los demócratas, ¿no? El tema de seguridad fronteriza, el tema del muro con México. Entonces, realmente se empieza a politizar más el tema y esto afecta a millones y a millones de personas. Ahora, tenemos realmente 780,000 jóvenes que están bajo amenaza de la deportación en Estados Unidos. ¿Qué reacciones han tenido los países de América Latina? Hemos podido construir un posicionamiento común, un frente para pues manifestarnos en contra, sobre todo México, que creo que es importante comentar que el 78% de los soñadores o de los dreamers son mexicanos. Sí. Frida. Exacto, y entonces pues vimos las reacciones, ¿no? Del presidente Peña Nieto en cuestiones de diciendo, ¿no? Los dreamers son bienvenidos. Primeramente, pues sin reconocer todavía todo el fortalecimiento que se requiere en las diferentes instancias gubernamentales aquí en México. Todavía tenemos el tema, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, trabajamos el tema del derecho a la nacionalidad y a la doble nacionalidad. Hay 500,000 niños y niñas de 0 a 17 años que viven en México actualmente, que son nacidos en Estados Unidos y la mitad de ellos no han podido acceder a una nacionalidad mexicana. Esto significa que esencialmente son indocumentados en el país de sus padres, que también es su país, porque el artículo 30 de la Constitución dice que pues una persona que nace en el exterior, pero de padres mexicanos, pues tienen el derecho a la nacionalidad mexicana. Entonces estamos trabajando este tema desde la postura de eso, de que el derecho a la identidad es el fundamento, es la base del acceso a todos los derechos, y pues la preocupación es de que si no hemos realmente podido, si RENAPO no ha podido, los registros civiles no han podido, Relaciones Exteriores no ha podido realmente garantizar que se otorgue una doble nacionalidad para los niños que tienen ese derecho, entonces ¿cómo es que vamos a empezar a decirles, dreamers, vénganse, porque ya tenemos una infraestructura lista para ellos? Yo creo que no podemos terminar esta mesa, sino también vinculamos, ¿no? Todo el tema de los dreamers, de las deportaciones, lo que nos estás platicando, Frida, con lo sucedido en Charlottesville, en Virginia. O sea, tenemos la violencia racial que Donald Trump responde de manera muy lenta y muy tardía en este suceso que alarmó a toda la comunidad internacional. Pero también, Andrés, todo el tema de las protestas de algunos de los jugadores del fútbol americano, del básquetbol, que de alguna manera se arrodillan frente al himno nacional y frente a la bandera y en la ceremonia del himno nacional. Es decir, estos jugadores que están protestando porque Donald Trump ha puesto en vilo la esencia y los valores de la colaboración y de la convivencia social en Estados Unidos. Bueno, es que claro que entre Charlottesville, me parece que es muy emblemático, o sea, Charlottesville, donde está la estatua del general de las fuerzas del sur, o sea, las fuerzas de los Estados Confederados, y que bueno, cuando la gente sabe que apenas siglo XXI estar teniendo una estatua de una persona, de hecho, completamente a favor de la esclavitud, pues
quererla quitar era una cosa como que natural a estas alturas y que además el propio ayuntamiento lo había resuelto, que se tenía que quitar ante la represión espantosa de esta gente, llamándole represión, pero es realmente una agresión donde matan a una persona, hieren más de 20, hasta recuerdo, y que este señor Trump haya dicho que vino de todos lados la violencia y después de mucha presión se vio obligado a decir que bueno, que no tanto así, pero que vuelve a repetir que la violencia viene mucho de las gentes que están en contra, digamos, o a favor de remover la estatua, claro. Pues te muestra que algo tan importante como es ese emblema nacional en los Estados Unidos, que este señor le dé más bien todo el apoyo a estas actitudes de los grupos de odio que se han multiplicado y que han incrementado enormemente. Más de 900 grupos de odio en Estados Unidos. Más de 900. Y hay ahora sectores de ONGs que monitorean dónde están presentes, dónde están creciendo, dónde están activos y realmente es se quieren unir bajo el alt-right, ¿no? O sea, exactamente. Y que ahora vuelve a surgir probablemente con más fuerza. Claro. Porque ahora no solamente es el tema del racismo, yo creo que hiciste bien tú en ver que la cosa está ligada en todas las formas de intolerancia, porque hay grupos fundamentalistas y grupos de odio que el tema va con la homofobia, con la xenofobia, con la misoginia. La misoginia, claro. Y a todo esto se le está dando mucho oxígeno. Sí, o sea, se abrió la caja de Pandora, ¿no? Viejas ideas desterradas ahora ya tienen un lugar en el escenario público, sí. Y eso es lo que más preocupa. Y este es algo, un término que creo que es importante usar, que se usa ya más y más en Estados Unidos, es la interseccionalidad. Y entonces también nosotros tenemos que voltearnos a ver y cómo estamos entendiendo el nacionalismo desde nuestras comunidades, dentro de nuestros países latinoamericanos. Cómo estamos, o sea, es el nacionalismo lo que no está permitiendo que realmente tengamos una ley migratoria integral que realmente esté implementada. Cómo estamos realmente viendo o valorando las vidas negras en nuestros países, no solamente en Estados Unidos. Y eso es lo que están protestando los jugadores de fútbol americano, ¿no? Que no se están valorando, que ya la violencia policíaca contra las vidas negras y contra las vidas, ¿no?, de los latinos o las minorías, pues están cada vez siendo más y más violentadas, ¿no? Y bueno, que parte desde una historia de violencia, sin embargo, que actualmente ahora todavía estamos viviendo esto. Y que también este tema de que deberíamos de estar agradecidos, ¿no? Incluso, que es algo que se ha comentado mucho también en el Fox News o en los diferentes noticieros más de la derecha, que dicen es que estos jugadores deberían de estar agradecidos, ¿no? Así como los migrantes deberían de estar agradecidos, cuando pues eso es su país, es el país donde ellos han nacido, es el país donde pues los migrantes han aportado. Y entonces, como también estamos viendo estas mismas posturas, también tenemos una derecha extrema en México, en Colombia, en nuestros estados latinoamericanos, de quién es que merece el país y quién debe de estar agradecido con las diferentes, con los países o los gobiernos, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo en esta mesa en 360 grados. Muy agradecida con Andrés Ramírez y también con Frida Espinosa por su participación. Y bueno, pues alentar a simplemente presumir estos atributos de los migrantes como agentes de cambio social, como enormes personas que realmente están aportando a la vida económica, política y social, y sobre todo gestionar esta crisis de migrantes y de refugiados que hoy toca en el mundo bajo una perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que puedan estar con nosotros nuevamente. Gracias, Rina. Gracias. Muchas gracias, Rina. Muy amable. Gracias. Con la irrupción de los nacionalismos y populismos en Estados Unidos y otros países de Europa, los valores y principios que definieron el orden liberal internacional de la posguerra están en cuestionamiento. Los pilares de la libertad, la solidaridad e igualdad que están siendo desplazados por la censura, la intolerancia y la discriminación. Una fórmula que pone en peligro a las democracias y al libre movimiento de personas. La crisis migratoria debe gestionarse desde una perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos y no militarizando fronteras, construyendo muros o acortando libertades fundamentales.
El drama humano no cesará hasta que atendamos las verdaderas causas que ocasionan la migración, como la pobreza, el subdesarrollo, la falta de oportunidades, el deterioro del medio ambiente, así como otros asuntos puntuales relacionados con las persecuciones políticas y religiosas. Iberoamérica no debe permanecer ajeno e indiferente ante esta problemática. Requerimos de una mirada más informada y crítica para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM. Hasta pronto.